hoy la idea, la clase de hoy va un poco enfocado más a esa línea de trabajo que tengo con deportistas de alto rendimiento y lo vamos a enfocar un poco, pues, comentar quizá dos proyectos que los últimos años estoy llevando. Por un lado, con la Federación Vasca de Karate, donde asesoramos a unos cuantos deportistas que realizan karate y que tienen muy buena proyección de futuro. Karate va a ser olímpico si se celebran esos Juegos Olímpicos en 2021. Y por otro lado, bueno, venía también un poco a comentar un trabajo que he realizado desde el septiembre del año pasado con la Federación Española de Balonmano en el programa de tecnificación deportiva en el Centro de Alto Rendimiento del CAR, ¿no? Antes de entrar en detalle un poco de estos proyectos en los que estoy trabajando con deportistas de alto rendimiento, quería comentar un poco y poner en contexto, ¿no? Cuando trabajamos con deportistas que están compitiendo en alta competición de alto rendimiento, tenemos que entender cuáles son un poco sus necesidades psicológicas. No es lo mismo, como os decía, trabajar con esa población quizá que, realiza actividad física o deporte para la salud, que deportistas que están compitiendo pues, a nivel de alta competición y que buscan resultados, ¿no? Tenemos que entender que estos deportistas lo que pretenden es conseguir resultados, ¿no? Y lo que pretenden es dar lo mejor de ellos mismos, ¿no? Por tanto, y compiten realmente con otros deportistas, con sus rivales, que están también preparados al máximo, ¿no? Como ellos, ¿no? Y además, esta actividad deportiva que realizan tiene una enorme trascendencia para ellos porque realmente sus contratos, su prestigio y su satisfacción personal de alguna forma también pues depende de estos resultados deportivos, ¿no? Yo creo que es importante entender esto porque si no, no estaríamos aplicando bien la psicología del deporte en este caso, ¿no? Y por otro lado, esto tiene una trascendencia social también. Esto que hacen tiene una repercusión social. Lo que tienen que hacer, el rendimiento que tienen que dar, lo hacen bajo la atenta mirada del público, de la prensa, etcétera. Y esto es un factor psicológico que yo creo que es importante, ¿no? Como a veces hablamos, esa carga psicológica que estos deportistas tienen que tolerar, ¿no? Por tanto, el funcionamiento psicológico es fundamental en estos deportistas, ¿no? Existe hoy en día y vemos que hay una tremenda igualdad física y técnica entre los deportistas y lo que realmente marca la diferencia y es determinante es realmente ese factor psicológico, ¿no? Los grandes deportistas de alta competición, aparte de tener talento y capacidades físicas técnico-tácticas, también tienen esas capacidades psicológicas y las tienen que desarrollar si quieren funcionar bien, ¿eh? Porque esas situaciones deportivas son potencialmente motivantes, pero a veces también pueden resultar potencialmente estresantes, ¿eh? Nosotros, por tanto, cuando trabajamos en el deporte de alto rendimiento, trabajamos con varios objetivos, ¿eh? Por un lado, como os estaba comentando, y queremos optimizar el rendimiento y el funcionamiento de nuestros jugadores y jugadoras, de nuestros deportistas, pero nunca sin perder la perspectiva de la salud y el bienestar. Yo creo que es un tema muy importante. Pretendemos que mejoren a nivel de rendimiento deportivo, pero nunca sin perder la salud y el bienestar de las personas. Por eso estamos ahí trabajando, yo creo que los psicólogos del deporte, para optimizar la salud, pero también para para optimizar el rendimiento, pero también para preservar la salud y el bienestar. Antes de entrar en detalle de varios proyectos, y sobre todo me centraré en el balonmano, en el trabajo realizado en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, quería comentar varios conceptos, yo creo que muy, muy interesantes para entender, ¿no? Fijaros, esa es una imagen en el CPT, en Fadura, donde trabajamos con la Federación Vasca de Karate y nosotros trabajamos allí pues en esas concentraciones que realizan, ¿no? Pero no somos los únicos, los psicólogos del deporte, quienes de alguna forma intervenimos a nivel psicológico. Existe un entrenador, existen entrenadores y la intervención del entrenador es una intervención psicológica también,
yo quiero que entendamos esto. La psicología del deporte no solo es un campo de los psicólogos, sino que el entrenador, mediante estrategias psicológicas que aplica al entrenamiento deportivo, también está teniendo una influencia en el funcionamiento psicológico de los deportistas. Este concepto lo voy a repetir varias veces porque creo que es importante. Y hoy en día, hoy en la clase de hoy, sé que estáis muchos CAFID y también vosotros como CAFID, si sois entrenadores, si sois preparadores físicos, de alguna forma incorporáis estrategias psicológicas en vuestro trabajo. Por tanto, existe esa intervención psicológica de los entrenadores y también, como no, y con el permiso de Lander, he traído esta imagen, existe esa intervención psicológica del psicólogo del deporte. Para influir de la mejor manera posible en los deportistas, yo creo que es importante las dos cosas. Por un lado, esa intervención psicológica del entrenador y también la intervención psicológica, evidentemente, del psicólogo deportivo. Claro, los psicólogos deportivos también, de alguna forma, asesoramos y apoyamos a los entrenadores, para que esos entrenadores tengan una influencia positiva en el funcionamiento psicológico de los deportistas. Esa es un poco la idea. Es un esquema que a veces explico en clase y tal. Por un lado, evidentemente, hacemos esa intervención psicológica de los psicólogos del deporte, intentando optimizar ese funcionamiento psicológico de los deportistas, pero existe también esa intervención psicológica del entrenador que al mismo tiempo el psicólogo del deporte puede apoyar y favorecer, digamos, esa intervención. Yo quería destacar porque la intervención psicológica del entrenador, sobre todo, se centra, sobre todo, en crear circunstancias ambientales que favorezcan un funcionamiento psicológico positivo. ¿Qué quiero decir con esto? La herramienta y la estrategia que emplea de alguna forma el entrenador es el entrenamiento deportivo. Depende cómo planteamos ese entrenamiento deportivo, depende de los objetivos que planteemos, el nivel de dificultad de esos entrenamientos, depende el feedback que le demos, el reforzamiento, etcétera, etcétera. De alguna forma estaremos favoreciendo ese funcionamiento psicológico del deportista. Esa es un poco una idea y un esquema que hoy os quería un poquito hablar, porque es importante que entendamos esto, que no solo los psicólogos del deporte somos los que de alguna forma realizamos la psicología del deporte, sino que también los entrenadores, los preparadores físicos, con su trabajo, con su programación del entrenamiento deportivo, influyen a nivel psicológico a los jugadores y jugadoras. Bueno, me voy a centrar en el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva. El Programa Nacional de Tecnificación Deportiva de la Federación Española de Balonmano, que está apoyado por el Consejo Superior de Deportes, lo dirige el seleccionador nacional Jordi Rivera. Es un programa que se centra sobre todo en detectar y seleccionar a jugadores que tienen 16, 17, 18 años a nivel nacional. El objetivo es, por tanto, esa detección y esa selección de jugadores, pero también lo que pretende Jordi Rivera es establecer un patrón de juego que después, por ejemplo, lo está llevando a cabo la selección nacional. La selección nacional, que ha sido en el último campeonato de Europa, ha sido campeón, ¿no? Entonces, Jordi es un programa, yo creo que muy interesante, porque Jordi Rivera dirige y además está a pie de campo para trabajar con los jugadores en este programa, ¿no? Intenta de alguna forma establecer ese patrón de juego que después lo realiza la selección nacional que como he comentado en el último campeonato de Europa ha sido campeón, ¿no? Los chavales de 16, 17 años aprenden ese patrón de juego en estas concentraciones. Intentan mejorar también a nivel técnico-táctico, dándoles pautas de entrenamiento, pautas básicas también de preparación física. En este programa participa, por ejemplo, el preparador físico de la selección nacional, Jesús Rivilla, y aparte de entrenar en estas concentraciones, de alguna forma también les dan pautas para que estos jugadores después en su casa y en sus clubes puedan entrenar. Desde septiembre de 2019,
yo me encargo un poco de la preparación psicológica de este programa y lo que pretendemos también es un poco lo mismo, ¿no? Hemos incorporado esta faceta de la preparación psicológica con el objetivo de acercarles a estos jugadores que tienen proyección de alto rendimiento, acercarles lo que es la preparación psicológica y darles pautas y recomendaciones para que después en su día a día y en los clubes puedan entrenar la faceta psicológica. Los objetivos, por ejemplo, que nosotros nos hemos establecido en la preparación psicológica han sido, por un lado, identificar esas fortalezas psicológicas de estos jugadores. Para eso ya comentaremos más adelante, utilizamos entrevistas, utilizamos cuestionarios y también observaciones sistemáticas y también identificar aquellos aspectos que puedan mejorar estos deportistas. Por otro lado, nos centramos en darles estrategias y pautas para entrenar habilidades psicológicas que están relacionadas con el alto rendimiento deportivo. Y un tercer objetivo importante, como parte de un cuerpo técnico, de un equipo técnico, es coordinarnos con el resto de los técnicos. También, como hemos dicho antes, al principio, apoyándoles y asesorándoles a estos técnicos, sean preparadores físicos, sean entrenadores, sean médicos o sean fisios. Esos han sido un poco los objetivos. Para realizar esa valoración de las habilidades mentales de estos deportistas, utilizamos entrevistas individuales. En estas entrevistas individuales, realizamos entrevistas individuales con los jugadores, que nos ayudan muchas veces también a realizar estas entrevistas con los entrenadores. Por otro lado, hemos utilizado algún cuestionario que está ya validado en el ámbito deportivo. En estas concentraciones, por ejemplo, hemos utilizado el AXI 28. Probablemente, quizá con Erika hayáis visto en clase estos cuestionarios. Y también, como decía antes, realizamos observaciones sistemáticas en la cancha. Les vemos entrenar y les vemos jugar. La psicología del deporte intentamos realizarla desde la cancha y en la cancha, cerca de donde realmente tienen que realizar ese rendimiento deportivo. Intentamos de alguna forma hacer un perfil de rendimiento de estos jugadores. Por otro lado, una vez que hemos realizado esa valoración de esas habilidades mentales de los deportistas, lo que intentamos es un poco, como os decía, darles pautas y recomendaciones para el entrenamiento de habilidades psicológicas. Tanto en septiembre del 2019 como en este febrero de 2020, hemos intentado entrenar con estos deportistas las siguientes habilidades psicológicas. Por un lado, la autoobservación o el autorregistro. Yo creo que es una de las capacidades importantes, que el deportista tenga esa habilidad de autoobservarse y autorregistrar esas sensaciones que está teniendo, pensamientos, emociones o conductas que está realizando. Para mejorar y para la excelencia es muy importante darse cuenta tanto de mis procesos cognitivos, darse cuenta de mis procesos emocionales y también de mis actuaciones, ¿vale? Una de las habilidades, por ejemplo, que hemos entrenado es la autoevaluación subjetiva del nivel de activación. Como sabréis, y probablemente en clase ya habéis visto con Erika, el nivel de activación se relaciona con el alto rendimiento, es decir, el nivel de activación óptimo. Y una de las primeras capacidades que hemos intentado entrenar ha sido un poco eso, tanto esa autoevaluación subjetiva del nivel de activación, intentar encontrar y buscar ese nivel de activación óptimo en los deportistas. También hemos trabajado habilidades atencionales, tanto para la preparación de esos entrenamientos y de esa competición, también esas habilidades atencionales del enfoque atencional que necesitan llevar a cabo en diferentes tareas ya del propio partido, por ejemplo, en este caso del balonmano, y también el manejo de esas interferencias atencionales que suelen ocurrir pues en el partido o en la competición, ¿verdad? Una de las interferencias más importantes con la que hemos trabajado, por ejemplo, ha sido el cansancio. El cansancio es una de las interferencias atencionales más importantes, ¿no? Al ser una concentración de una semana y con una carga tanto física como psicológica enorme en esta concentración,
pues los jugadores han tenido que lidiar, por ejemplo, con esas interferencias atencionales relacionadas, por ejemplo, con el cansancio, ¿no? Otro de las habilidades psicológicas que más hemos trabajado ha sido también, que es el ABC de la psicología del deporte, es el establecimiento de objetivos. Establecimiento de objetivos tanto a largo plazo, porque son chavales con una proyección yo creo que importante, animarles a que se visualicen en el futuro, ¿no? Y que se establezcan objetivos a largo plazo, a medio plazo y también objetivos a corto plazo, ¿no? Para terminar un poco trabajando esta capacidad en la preparación personal de la actuación, tanto del entrenamiento como de la competición. Yo creo que es una de las capacidades psicológicas más importantes y más básicas para el alto rendimiento. Y por último, otra de las habilidades psicológicas, por ejemplo, que hemos trabajado ha sido un poco la evaluación de la propia actuación y del rendimiento. Yo creo que es otra de las habilidades, yo creo que muy interesantes. A nivel psicológico, a nivel de impacto psicológico, no es tanto lo que ha ocurrido de manera objetiva en el partido, sino que las personas realmente nos quedamos con aquella interpretación, aquella interpretación que hacemos de lo que ha ocurrido, ¿no? Por tanto, intentar de alguna forma ayudarle al deportista que evalúe de la manera más objetiva posible el rendimiento y la actuación, yo creo que es fundamental para que tenga un impacto psicológico positivo, ¿no? Por ejemplo, ahí os traigo, por ejemplo, algunas fichas de trabajo que hemos utilizado en esas sesiones, ¿no? En ese objetivo que me decíamos, en esa habilidad psicológica de autovaloración y autoobservación del nivel de activación, es una de las fichas que hemos utilizado. Los deportistas, por ejemplo, iban autorregistrando después de cada entrenamiento y cada partido, por ejemplo, iban registrando cuáles habían sido sus sensaciones de activación, cuál había sido su nivel de activación en una escala de 0 a 10. 0 sería, por ejemplo, ninguna activación, una activación muy, muy baja. 10 sería una sobreactivación. Y también que ellos vayan relacionando un poco ese nivel de activación con el nivel de rendimiento que han obtenido en ese entrenamiento, en esa competición. Una vez que hemos entrenado esa capacidad de autoobservación, lo que hemos trabajado en estas concentraciones son estrategias para, de alguna forma, subir la activación si la situación lo requiere, para mantener esa activación si la situación lo requiere o también para bajar ese nivel de activación si detectan que están sobreactivados, ¿no? Otro de los temas que hemos trabajado, como comentábamos, era el nivel de concentración, ¿no? Una pregunta que yo utilizo mucho con ellos es un poco que ellos vayan decidiendo a qué toca estar en cada momento. Es decir, ahora, ¿a qué toca estar? ¿Toca estar a analizar, a prepararse o toca estar a la acción? La atención tiene que ser más interna o más externa, ¿no? Darse cuenta si realmente me he distraído con un elemento externo, darse cuenta si me estoy distrayendo mucho con sensaciones, por ejemplo, de cansancio o con autodiálogo interno que se genera constantemente, ¿no? Por ejemplo, un trabajo que hemos hecho mucho es control atencional sobre el cansancio, ¿no? Enseñándoles y entrenando diferentes estrategias para que manejen, para que acepten que van a aparecer esa distracción relacionada con el cansancio, pero que también aprendan a manejar y a centrar su atención a elementos relevantes en cada momento, ¿no? Bueno, como hemos comentado, el tema de establecimiento de objetivos un poco esa preparación para el rendimiento. Preparación para el rendimiento. La preparación para el rendimiento está relacionado un poco, por un lado, con un establecimiento de objetivos, tanto resultados como un establecimiento de un plan de actuación para conseguir esos objetivos, pero también un poco en la anticipación de las posibles dificultades que puedan ocurrir, tanto en ese entrenamiento como en esa competición, y la anticipación de las soluciones que nosotros podemos dar, por ejemplo, a esas dificultades que aparezcan, ¿no? Son fichas de trabajo que habéis visto ahí, que hemos utilizado en esas sesiones de trabajo. Las sesiones de trabajo de entrenamiento de habilidades psicológicas tenían dos partes, yo creo que muy interesantes. Por un lado, teníamos sesiones
Había habido sesiones con grupos grandes, como veis ahí, es una sesión con un grupo grande, donde realmente pretendíamos un poco más un objetivo de entender, educativo, cognitivo, ¿no? Entender ciertos procesos psicológicos, entender. Eran grupos más bien grandes, entonces intentábamos un poco que ellos entendiesen, ¿no? Entendiesen el proceso. Pero después había trabajos, por ejemplo, con grupos más pequeños, con equipos, tanto equipos de entrenamientos como equipos de competición. En esas sesiones que trabajamos en los equipos, pretendíamos marcarnos algunos objetivos de trabajo para el entrenamiento o para la competición que tenían nada más terminar esa sesión de trabajo que teníamos nosotros. Por tanto, nuestras sesiones psicológicas empezaban justo antes de los entrenamientos o antes de los partidos, donde nos establecíamos algunos objetivos de trabajo y después, pues acto seguido, iban a entrenar o a competir. Nada más terminar esas sesiones, como os decía, nada más terminar esas sesiones, pues los chavales bajaban a la pista a entrenar o a competir y, evidentemente, yo también bajaba a la pista para observar el trabajo y para reforzar algún trabajo que ya habíamos empezado a trabajar en la sala, para reforzar algún trabajo que ya habíamos empezado en la sala y hacer algún comentario de este tipo con los deportistas. Yo creo que esto es muy importante porque aquí es donde realmente podemos aplicar esa psicología del deporte, aquí es donde podemos aplicar, ver lo que están haciendo nuestros jugadores y podemos aplicar realmente la psicología del deporte, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, cómo pues, estoy comentando a nivel individual con un deportista algún objetivo que nos habíamos marcado ya en la sesión, en la sala, y lo estamos un poco revisando y comentando, una vez que yo también he visto ese entrenamiento y un poco la actuación de ese jugador, ¿no? Otro de los objetivos importantes de este trabajo ha sido esa coordinación con el cuerpo técnico. O sea, incorporar al psicólogo del deporte, incorporar a ese cuerpo técnico. Yo creo que ha sido uno de los objetivos muy importantes. Que vean el resto de los técnicos, que vea el psicólogo deportivo que es un técnico más, que aporta cosas, en este caso al balonmano, desde la perspectiva de la psicología del deporte. Yo creo que ese trabajo ha sido fundamental y muy importante, no solo el trabajo realizado con los deportistas, sino que también el trabajo realizado en coordinación con el resto de los técnicos. Ahí veis, por ejemplo, pues una de esas reuniones técnicas que hacíamos todas las noches, después del trabajo realizado durante el día, hacíamos una valoración y a nivel psicológico también hacíamos nuestra valoración y hacíamos nuestras aportaciones a esos técnicos entrenadores. Veis, por ejemplo, pues ese equipo de alto rendimiento que trabaja en ese proyecto, por ejemplo, con un responsable, pero como veis, por ejemplo, con el director técnico Jordi Rivera, seleccionadores, tanto de promesas como juveniles, 2 entrenadores de porteros, 5 técnicos que entrenaban a estos chavales, tanto en los entrenamientos y luego dirigían esos partidos, 2 preparadores físicos, 3 analistas de vídeo. Veis también que hay árbitros, porque por las tardes en esta concentración se jugaban partidos que eran dirigidos por los árbitros, etcétera. Un médico, 3 fisios. Por tanto, y el psicólogo del deporte está incorporado en este cuerpo técnico y importante esa coordinación y ese contacto con el resto de los técnicos. Muy importante. Nuestro trabajo también de asesoramiento psicológico no va dirigido solo a los deportistas, sino también, como os decía antes, porque el entrenador también realiza esa intervención psicológica. El entrenador, mediante el entrenamiento deportivo, tiene una influencia psicológica en los jugadores y nuestro apoyo y asesoramiento a los entrenadores ha sido también fundamental para que los entrenadores incorporen estrategias psicológicas en el trabajo
estrategias psicológicas en la cancha, tanto establecimiento de objetivos, reforzamiento, el feedback, corrección de errores, etcétera, ¿no? Que sepan, por ejemplo, ayudarles también, lo que decíamos, ¿no? Ayudarles a que hagan una evaluación lo más objetiva posible de la actuación del partido, etcétera. Hacíamos un trabajo importante con los entrenadores, asesorándoles y apoyándoles, para que estos entrenadores de alguna forma incorporen esas estrategias psicológicas en el entrenamiento deportivo y en la competición y que influyan de manera positiva en el funcionamiento psicológico de los jugadores. Se dio la casualidad de que en este proyecto también participan árbitros, como veis, y también estaban interesados un poco en la mejora de ciertas capacidades psicológicas para mejorar su funcionamiento como árbitras, ¿no? Y en este caso también pues, pudimos dar algunos consejos, algún apoyo y algún asesoramiento a los árbitros, ¿no? Ahí en concreto, pues estamos trabajando el manejo, por ejemplo, atencional de un error que pueda cometer el árbitro en la competición, ese error y el manejo atencional y el manejo de ese error, ¿no? No quedarme tanto anclado en ese error, dándole vueltas, sino el centrarme un poco en la siguiente acción y ese mecanismo atencional que le puede ayudar a dejar, por un lado, le puede ayudar a dejar el error, por un lado, y a centrarse en la siguiente acción, ¿no? Sin que le repercuta ese error en la siguiente acción, ¿no? Uno de los trabajos, por ejemplo, que hemos realizado. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Erika? Erika, ¿estás por ahí? ¿No? Sí, estoy. ¿Cómo vamos de Te queda. 10 minutillos o así. Vale, perfecto. Bueno, este ha sido un poco el trabajo, un poco un resumen del trabajo realizado en el Centro de Alto Rendimiento de Granada, Sierra Nevada, en el programa de tecnificación deportiva de la Real Federación Española de Balonmano, como os decía, que dirige el seleccionador Jordi Rivera. Yo, para ir cerrando, que nos quedan 5 o 10 minutillos, para ir cerrando, sí que os quería traer hoy aquí esa idea un poquito, ¿no? Que nosotros, bueno, como CAFID, como entrenadores, como preparadores físicos, también de alguna forma incorporamos la psicología del deporte en el trabajo, ¿no? Los entrenadores y los preparadores físicos también realizan esa intervención psicológica, evidentemente controlando esos elementos del entrenamiento deportivo, pero la psicología del deporte no solo es competencia de los psicólogos del deporte, ¿no? De hecho, os quería presentar un poco pues, la Asociación Vasca de Psicología del Deporte, EQUIPE, que soy tesorero de esta asociación. Es una asociación creada en 1986 con el propósito de fomentar el estudio de la psicología del deporte, ¿no? Y de contribuir un poco a su difusión informativa a través de conferencias, charlas, publicaciones, etcétera, ¿no? Se creó, evidentemente, en 1986 esta asociación, el año en el que se hizo el primer Congreso Nacional de Psicología del Deporte, ¿no? Y en el año que también se trabajó en la constitución de la Federación Española de Psicología del Deporte. La Asociación Vasca de Psicología del Deporte pertenece a esa Federación Española de Psicología del Deporte. Pertenece a esa federación, que hoy en día está constituida por 12 asociaciones, igual que la Asociación Vasca, existe la Asociación Catalana, etcétera. Existen 12 asociaciones y, y se han organizado, por ejemplo, la Federación Española de Psicología del Deporte ha organizado, por ejemplo, 16 congresos. La Asociación Vasca se creó en 1986 y también ha organizado sus jornadas. En el 86 organizó la primera jornada, pero ya lleva 4 jornadas organizadas. La última jornada se organizó en el 2003. Hoy en día estamos en una fase un poco de reactivación de esta asociación y por eso también os traía hoy un poco esta idea, ¿no? Os quería presentar esta idea de la asociación. En esta asociación no solo están los psicólogos del deporte, sino que aquellos profesionales que trabajan con la psicología del deporte.
Por eso, tanto entrenadores como preparadores físicos también pueden pertenecer a esta asociación de psicología del deporte del País Vasco llamado EQUIPE. ¿Cuáles pueden ser un poco los beneficios de pertenecer a esta asociación? Pues entrar en contacto con profesionales de la psicología del deporte, no solo con psicólogos del deporte, sino de la psicología del deporte. Evidentemente, reducir ciertas tasas y ciertas cuotas, por ejemplo, en jornadas que, por ejemplo, ahora estamos organizando para el otoño de 2020, en esas jornadas que estamos organizando, o también para el Congreso de la Federación Española de Psicología del Deporte. Simplemente con asociarte ya podrías compensar, digamos, esa cuota que se paga, por ejemplo, en el Congreso de la Federación Española de Psicología del Deporte, que el próximo congreso será en 2021, si no me equivoco, en marzo del 2021, en Torrelavega. Será en Torrelavega. Nosotros tenemos 3 diferentes miembros. Por un lado, el miembro profesional, es el miembro que es profesional, que es de 40 euros la cuota anual, pero también tenemos miembros estudiantes, que tienen una cuota de 20 euros, o los miembros afiliados de 30 euros. Y por otro lado, quería hablar también un poco de esa certificación que tenemos en EQUIPE. EQUIPE certifica también a aquellos profesionales que garanticen, por un lado, una formación académica y una experiencia profesional en la psicología del deporte. Bueno, pues nada, esto ha sido por mi parte. No sé si andamos en tiempo. Bueno, muchas gracias, Unai. Sí, hay alguna pregunta que te lanzan desde el mail. Ernesto pregunta que desde cuándo está aceptada plenamente la figura del psicólogo en los equipos de división de honor y en la selección española. ¿Y qué batalla hubo que dar frente a los escépticos? Un segundito. Erika, ¿cómo me veis ahora? Sí. ¿Veis la presentación o ahora me veis a mí? ¿Me veis ahora a ti, sí. Vale, muy bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Que desde cuándo está aceptada plenamente la figura del psicólogo en los equipos de división de honor y en la selección española, y qué batalla hubo que dar frente a los escépticos. Bueno, yo creo que cada vez la figura del psicólogo deportivo está más normalizado, ¿no? Está más normalizado y cada vez, pues, como veíais en esa estructura, por ejemplo, que tenemos en el programa de tecnificación nacional, pues somos parte de un cuerpo técnico, de un equipo técnico. Y evidentemente hay deportes y deportistas, hay deportes individuales que, por ejemplo, lo tienen muy incorporado, ¿no? Igual que entrenan a nivel físico y técnico-táctico, lo tienen incorporado que, bueno, la mente también hay que entrenarlo, hay que cuidarlo, y para eso existen un poco esos profesionales de los psicólogos deportivos, ¿no? Para trabajar ese aspecto, ¿no? El trabajo en el balonmano, conocemos trabajos que se están haciendo en el alto rendimiento, por ejemplo, en el balonmano, y bueno, en los clubes deportivos también de fútbol conocemos que existen en sus estructuras, existen psicólogos deportivos, y hoy en día por las instituciones, por ejemplo, el basquetín también trabaja estos aspectos, etcétera, ¿no? Yo creo que cada vez está más normalizado, pero eso no quiere decir que todavía nos encontremos con, gente escéptico y gente que dice, gente que ve que, yo ¿por qué voy a trabajar con un psicólogo deportivo si yo estoy bien, ¿no? Fíjate, el enfoque de la psicología del deporte es un enfoque centrado en las fortalezas, ¿no? Nosotros trabajamos con deportistas con muchas capacidades físicas y técnico-tácticas y también tienen muchas capacidades psicológicas. Pero igual que tienen fortalezas físicas y no dejan de entrenar a nivel físico, a nivel técnico-táctico, pues también podrían entrenar y optimizar y mejorar ese aspecto mental, ¿no? Ese es un poco el enfoque que se utiliza desde la psicología del deporte. No trabajamos con problemas, sino que con fortalezas y con aspectos a mejorar. Evidentemente, en la psicología, en el deporte de élite también, a veces hay problemas de salud y problemas psicológicos. En ese caso, a los deportistas se les deriva
a un psicólogo clínico, pero el enfoque de la psicología del deporte es otro enfoque, ¿no? Tienes fortalezas, pero no por eso deja de entrenar, ¿no? Yo creo que cada vez está más normalizado, aunque todavía pues, hay un trabajo para hacer, ¿no? Pues un poco relacionado con esa pregunta y con lo que estabas diciendo, de que cada vez la figura del psicólogo deportivo está más aceptada. Sara pregunta si en algún momento te has encontrado tú con algún problema a la hora de entrar en un equipo multidisciplinar, como es el caso del staff técnico de diferentes equipos deportivos, y si te has encontrado algún problema, ¿cómo has intentado solucionarlo? Sí, bueno, en este trabajo, por ejemplo, que hemos realizado con el balonmano, pues, como os decía, uno de los objetivos prioritarios mío ha sido incorporarme a ese equipo técnicos, ¿no? Y que vean ellos que, bueno, lo que vengo a aportar es algo más, de que ellos, algo más de lo que ellos ya hacen y hacen muy bien, y desde la perspectiva un poco de la psicología del deporte, ¿no? Y sí, bueno, pues al principio puede haber dudas también. En esa coordinación y en ese apoyo con otros técnicos se pueden generar también dudas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que va a aportar el psicólogo deportivo aquí y tal? Pero a nada que ven que lo que realmente viene es un poco a reforzar cosas que ya hacen ellos bien, incluso, bueno, pues a mejorar algunos aspectos, pero que tienen que ver con el deporte y el balonmano, ¿no? Por eso es fundamental, por ejemplo, que los psicólogos deportivos estemos muy formados en el deporte. Y en este caso, en el ámbito de alto rendimiento, que estés preparado en el ámbito de alto rendimiento. Porque es importante que hables su jerga, de que hables realmente de balonmano, ¿no? Para mí este trabajo de balonmano pues, ha sido un trabajo muy interesante porque vengo del mundo del balonmano y he sido jugador durante 15 años y sé lo que pasa en la pista, ¿no? Entonces, hablo la jerga del balonmano. Esto es muy importante para conectar tanto con entrenadores, para conectar con los jugadores, con los deportistas. Es muy importante que nosotros estemos empapados del deporte y, en este caso, del alto rendimiento deportivo, ¿no? Porque si no, es muy difícil conectar. En ese caso, yo creo que son un poco las claves, ¿no? A la hora de incorporarme a ese equipo técnico, de que ellos realmente ven que soy una persona del deporte, de alto rendimiento y, en este caso, del balonmano, ¿no? Pues hay más preguntas. Asier pregunta, o le gustaría saber, que a la hora de marcar objetivos psicológicos y se realizan grupos de gente con habilidades psicológicas diferentes y compensatorias. Por ejemplo, si juntan a un jugador con una motivación muy alta con uno que tenga una motivación en un nivel un poco más bajo. A ver, que no lo he pillado. Si haces grupos diferenciados, cuando trabajas diferentes variables psicológicas, por ejemplo, él habla de la motivación a la hora de establecer objetivos, si haces grupos diferentes dependiendo de los niveles de motivación. No, en este caso hemos hecho diferentes grupos de trabajo relacionados más un poco con la tarea deportiva que tenían que realizar. Hemos hecho grupos de trabajo, tanto grupos de entrenamiento, grupos de competición y después hemos hecho trabajos más específicos, por ejemplo, segundas líneas, trabajar, por ejemplo, con extremos, trabajar, por ejemplo, con primeras líneas o trabajar con porteros. Hemos hecho un trabajo muy específico, por ejemplo, centrado en los porteros, porque la tarea del portero no tiene nada que ver con la tarea de primera línea, ¿no? La tarea defensiva no tiene nada que ver con la tarea de ataque, ¿no? Lo que hemos hecho son trabajos más centrados dependiendo de la tarea. Y ahí, en esos grupos más reducidos, sí que tenemos en cuenta, evidentemente, un estado individual, ¿no? Un estado psicológico individual de cada deportista, ¿no? Ahí, en esas entrevistas y en esos trabajos, va realmente viendo un poco lo que necesita cada uno, ¿no? Como comenta, en este caso, Asier, ¿no? Me imagino que sí. Asier, es que, bueno, a veces te encuentras que lo que realmente necesita un deportista es, bueno, quizá estimular la motivación, pero en otros deportistas quizá hay que trabajar y fortalecer más la autoconfianza o reducir el nivel de estrés, etcétera, ¿no? Pero enfocado más a tareas deportivas que tienen que realizar y las necesidades psicológicas que tienen a partir de las tareas deportivas.
ahí es donde luego en un grupo reducido realmente lo que intentamos dar a cada uno lo que necesite, ¿no? Más estimulación de la motivación, fortalecimiento de la autoconfianza o disminuir un poco ese estado de ansiedad o estrés, ¿no? Vale, 2 preguntas más. Asier también, bueno, otro Asier pregunta, ¿qué estrategias se pueden utilizar para mejorar los refuerzos de un entrenador a su deportista? ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Sí, para mejorar los refuerzos de un entrenador a su deportista. Supongo que será cómo nos comunicamos, cómo se comunica el entrenador con el deportista o cómo puede reforzar de alguna manera sus conductas para mejorar su rendimiento. Claro, sí, hay lo que el trabajo que hacemos un poco también es una autoobservación del entrenador de sus conductas, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho de cómo establece los objetivos, por ejemplo, para ese entrenamiento o para ese partido, ¿no? Cómo establece esos objetivos, tanto de resultado, pero de actuación, ¿no? Si en un entrenamiento, por ejemplo, si van a realizar algún ejercicio, cómo establece los objetivos del ejercicio y cómo explica, por ejemplo, si utiliza el modelado, si utiliza algún modelo, si hace referencia quizá a alguna experiencia exitosa pasada, etcétera, ¿no? El establecimiento de objetivos es una técnica y una estrategia psicológica que intentamos que el entrenador incorpore a su trabajo de una manera sistemática. El tema del reforzamiento, por ejemplo, también. Intentamos un poco explicar la técnica del reforzamiento y que empiece a utilizar de manera sistemática también el reforzamiento, ¿no? El reforzamiento social, por ejemplo, ¿no? Que utilice después con conductas que realmente quiere que se aprendan y que incorpore el equipo, ¿no? Y también trabajamos mucho el tema de corrección de errores, ¿no? Los entrenadores tienden a estar muy enfocados al error, por ejemplo, y a hablar mucho del error, ¿no? Y bueno, está claro, el error hay que hablar del error, el error es una oportunidad de aprendizaje, pero de alguna forma intentamos también explicarles algunas estrategias como la técnica del sándwich, etcétera, para corregir esos errores, ¿no? Y que incorporen esas estrategias en sus entrenamientos y en su competición, ¿no? Otro de los aspectos importantes, por ejemplo, que trabajamos con ellos es la evaluación de la actuación, por ejemplo, sea del entrenamiento o de la competición, ¿no? Después del entrenamiento de la competición, ¿cómo hablas con tus jugadores? ¿De qué hablas? ¿De qué cosas? ¿En qué te centras? Empiezas a hablar de los errores, te quedas con el resultado, te centras más en la actuación, eres capaz de identificar actuaciones buenas que ha habido, por ejemplo, identificando ese éxito controlado, es decir, cosas que hemos hecho bien para de alguna forma fomentar la autoconfianza, o te centras solo en el error. Y bueno, y si terminas hablando del error, ¿cómo hablas del error, ¿no? Y cómo restableces objetivos, por ejemplo, para el siguiente entrenamiento, para el siguiente partido, ¿no? Ahí intentamos reforzar, como decía, intentamos reforzar primero las cosas que están haciendo bien, porque los entrenadores a este nivel hacen muchísimas cosas bien. Quiero decir, el psicólogo no viene aquí a cambiar y a todo, ¿no? Sino que es un poco reforzar aquello que está haciendo bien, e incorporar aquellas otras estrategias quizá que pueden mejorar en su actuación. Vale, y la última pregunta. ¿Ves diferencias en la gestión emocional de deportistas del ámbito colectivo como el balonmano y en deportistas de deportes individuales como el karate? Y si utilizas las mismas estrategias para trabajar esta gestión. Sí, son dos deportes muy, muy diferentes, ¿no? Y la manera de funcionar, la manera de funcionar en general y también la manera de funcionar a nivel psicológico son muy diferentes, ¿no? El balonmano, evidentemente, es un deporte de equipo, ¿eh? El karate pertenecen a un equipo, entrenan con un equipo, pero luego compiten a nivel individual, ¿no? Y estos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? En deportes de equipo hay mucho riesgo, ¿no? Al acomodamiento, a esa holgazanería social que decimos, ¿no? Hay mucho riesgo, ¿no? Como somos muchos y todos tenemos que tirar un poco del carro, pues un poco a acomodarse y a tener, bueno, ya hará el otro, tal. Ahí es muy importante trabajar objetivos comunes y alinear los objetivos individuales con esos objetivos comunes, ¿vale? Es fundamental en ese caso. Y es fundamental trabajar sobre los roles y las responsabilidades individuales dentro de ese objetivo común,
Los objetivos comunes, objetivos individuales y las responsabilidades y roles. Al ser un equipo también nos cuesta más quizá llegar al individuo, a la persona. Nos cuesta quizá más llegar y trabajar, nos cuesta más trabajar a nivel individual, ¿no? Aunque hay un trabajo también individual, pero los trabajos tienen un enfoque también colectivo. En cambio, en karate es verdad que trabajamos con un grupo, con un equipo, pero el trabajo es mucho más individualizado. Y esto también se ve un poco en su actuación. Cuando ellos, por ejemplo, actúan, están muy responsabilizados de sus procesos individuales, de sus procesos psicológicos individuales y muy familiarizados. Y tienen muchas estrategias para regular, por ejemplo, su nivel de activación, para el enfoque atencional, etcétera, ¿no? Es un trabajo mucho más individualizado y en ese caso también ellos mismos tienen una conciencia un poco más de, bueno, son ellos mismos los que tienen que sacar esto adelante, no tanto. Aunque luego pertenecen a un equipo, a un grupo que les ayuda, por ejemplo, a entrenar y a mejorar. Llega una última pregunta. De repente están llegando un montón. Xavi González, el profesor de Ricky Rolac, te quiere agradecer tu disposición a colaborar con los trabajos de la asignatura y te lanzo una pregunta. En un deporte tan tradicional como la pelota vasca, donde siempre los pelotaris han dispuesto de la figura del botillero, que a veces es el entrenador, a veces la persona de confianza del pelotari, a día de hoy en profesionales no se puede disponer de esta figura en la cancha del psicólogo. ¿Te ha tocado trabajar este tema con algún pelotari? ¿Cómo lo abordarías? Sí, sí, hemos trabajado con la pelota vasca, hemos trabajado, y con pelotaris también hemos trabajado. Pero ¿se refiere a la figura del utillero, Erika? Figura del botillero, que a veces es el entrenador, a veces la persona de confianza del pelotari. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Que si conociendo el trabajo con pelotaris profesionales, ¿cómo has abordado el tema? Claro, aquí entiendo el trabajo que puede hacer el botillero, ¿no? Aquí es importante, cuando trabajamos un deportista, es importante incorporar a su equipo, ¿no? Es importante incorporar a su equipo. Yo creo que esa visión que hemos visto, ¿no? El psicólogo trabaja con el equipo, trabaja con los jugadores, pero trabaja con el entrenador, trabaja con los técnicos, trabaja con el preparador físico, ¿no? Un poco con esa visión global y sistémica, ¿no? De trabajar en equipo. Cuando trabajas con un pelotari o con un deportista individual que compite a nivel individual, es importante también incorporar en ese trabajo psicológico a otros elementos, ¿no? A su entorno, ¿no? En este caso, sería un trabajo muy interesante el trabajo con el utillero también, ¿no? Es decir, puedes trabajar con el pelotari, ¿no? Ayudándole a entrenar habilidades psicológicas, pero evidentemente una persona que va a influir mucho en su funcionamiento en la cancha, en el frontón en este caso, es el utillero, ¿no? El botillero en este caso, ¿no? Y de alguna forma asesorar al botillero también para que actúe de una manera más productiva y más de rendimiento en el frontón, pues sería un trabajo yo creo que muy interesante también. Lo que nosotros intentamos cuando trabajamos con un deportista individual es incorporar a ese trabajo a veces personas relevantes, ¿no? En este caso el entrenador, el botillero, padres también, ¿no? Cuando son deportistas jóvenes, intentamos de alguna forma tener en cuenta esos elementos que influyen, ¿no? A veces la teoría del triángulo deportivo, del pentágono deportivo, ¿no? El deportista no está solo, ¿no? El deportista, el funcionamiento psicológico del deportista influye en muchos elementos. Tener en cuenta esos elementos y de alguna forma hacer un trabajo, aunque no sea tan explícito, hacer un trabajo con esas personas que están alrededor del deportista es fundamental. En este caso, en el caso de la pelota, pues el botillero va a tener mucha influencia en ese funcionamiento, incorporar quizá ese trabajo, dándole algunos consejos, apoyo, asesoramiento para su funcionamiento, yo creo que sería muy, muy interesante, sí. Vale, pues no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna ahí de última hora.
Y si no, pues damos por concluida esta masterclass atípica que hemos tenido. Que no ha habido problemas tecnológicos, al menos. Así que una y eskerrik asko y bueno, pues nos seguiremos viendo. Bueno, muchas gracias a ti, Erika, y a la Universidad de Deusto, a Fernando. Y nada, pues cuando queráis estamos en contacto.